estudiando, que es el libro de la carta, de Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer hoy los versículos del 16 al 21. Ya vamos terminando el capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Dice así: por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a veros, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a ver. Amado Dios y Padre Celestial, estamos muy complacidos en este día por la magnífica oportunidad que nos brindas con estos hermosos signos que nos permitiste entonar el día de hoy. Exaltar tu grandeza, exaltar tu poderío, pero también tener la posibilidad de decirte nuestra verdadera condición delante de ti. Aunque tú la conoces, Señor, nada de nosotros te es oculto. Y es tan maravilloso saber que aunque seamos personas llenas de errores, llenas de pecado, llenas de condiciones desagradables a tus ojos, tú quisiste dar la vida en la cruz por nosotros, para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas, para traernos a disfrutar de estos tiempos maravillosos en el que como iglesia nos podemos reunir para cantar salmos a tu nombre, para exaltar tu grandeza, para decir nuestros testimonios de cómo tú has obrado en la vida de cada uno de nosotros, pero también para ser edificados en la predicación de tu palabra. Rogamos para que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos aprender cada vez más de aquellas cosas que tú quieres que sepamos. Que tú te encargues por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a darnos la posibilidad de entender tu palabra. Y no solo de entenderla, sino de ponerla en práctica. Porque sabemos que hay muchas cosas que son pertinentes para nosotros, en las cuales tú quieres que andemos, pero desafortunadamente nuestra carne ha querido llevarnos al lado contrario, a hacer aquello que te desagrada. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes y que sea nuestro anhelo cada día vivir más a la manera que tú quieres que sea. Nos dejamos pues en tus manos, rogándote para que uses mis labios y de esta manera permitas que mis hermanos y yo podamos ser edificados en este día a través de esta tu palabra maravillosa. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La semana antepasada veíamos el versículo 15, como el apóstol Pablo les hace mención a la iglesia en Corinto de su proceder y su anhelo de hacerles ver que ellos son sus hijos. Hablábamos de los padres espirituales, hablábamos de aquellas personas por las cuales Dios permitió que nosotros llegáramos al conocimiento de la verdad. Y Pablo era la persona que Dios había usado para que los corintios llegaran al conocimiento de Dios. Él les está recordando en el versículo 15 que ellos han
tenido a una cantidad de personas que se han dedicado a enseñarles las Escrituras, que son sus cuidadores, que son sus ayos, pero nunca, y esto es algo que se me pasó por alto decirlo la semana antepasada, nunca debemos olvidar que el ayo o la nana o la cuidandera no son los padres, no lo son. Aunque algunos de estas personas que se dedican a ser cuidadores de niños llegan a ese punto de ver a los niños como si fueran propios, no quiere decir que por eso lo sean. Y siempre la labor del ayo debe ser hacerle ver al niño quién es su verdadero padre, quién es su verdadera madre. Esa debe ser la razón de ser. Y esta labor de ayo era algo muy importante, porque lo que les decía la semana antepasada es que estas personas generalmente eran esclavos nacidos en casa o personas de muy alta estima para el jefe de familia. Así que a ellos los dedicaban, pero lo hacían porque sabían que esas personas les iban no a robar el amor de sus hijos, sino a enseñarlos a comportarse de la manera que a su padre y a su madre les hiciera sentir agradable. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Nosotros, en este momento, debemos tener en cuenta de que yo soy un ayo más para ustedes. Yo no soy su padre, no soy el padre espiritual aquí de ninguno. Soy un ayo, soy un cuidador, y mi labor como cuidador es enseñarles a ustedes quién es su verdadero padre, quién es aquel que murió por ustedes, quién es aquel que los trajo a ser personas nuevas y dejar de ser las viejas personas que estaban en sus delitos y pecados. Mi labor como ayo debe ser todo el tiempo llevarlos a ustedes al reconocimiento de Cristo como su Señor y de Dios como su Padre. Eso es lo que ustedes y yo debemos tener en claro. Tal vez algunos de ustedes digan, bueno, usted de alguna manera sí es mi Padre espiritual porque usted me ha enseñado. No, soy su ayo. Soy su ayo. Y le amo como si fuera mi hijo. Al igual que Pablo ama la iglesia de Corinto a la cual está escribiendo y les dice, yo los engendré a ustedes, porque sí, efectivamente Pablo llegó a Corinto y allá no había una iglesia cristiana. Él llega a Corinto y se mete a la sinagoga, y de la sinagoga se empieza a predicar las Escrituras de tal manera que de allí sale un grupo de personas que conforman la iglesia de Corinto. Ellos fueron enseñados directamente por él, así que por eso él les puede decir, yo los engendré. Pero la gran mayoría de ustedes ya venían de otras iglesias, ya habían conocido de Dios de otra manera. Mi labor ha sido simplemente llevarles a las Escrituras para que el nombre glorioso de nuestro Dios sea exaltado desde nuestros labios. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, noten lo siguiente. Pablo, en su condición de padre espiritual de ellos, les dice en el versículo 16, os ruego que me imitéis. Note que el versículo empieza con una frase que dice, por tanto. Ese por tanto
es una forma de unir los dos versículos. En el anterior, él está diciendo, yo os engendré en Cristo Jesús. Por eso, imiten. Por eso, sean como yo. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta del apóstol Pablo para él poderle decir a los corintios que lo imiten? Y no solamente se lo dice a los corintios, sino que lo dice en varias de sus cartas. Pero en una de ellas hay una frase que es muy conocida, cuando él dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es decir, Pablo, cuando dice aquí, os ruego que me imitéis, les está diciendo, yo les he dado un buen ejemplo. Yo les he mostrado a ustedes una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, les ruego, sean como yo. Traten de agradar a Dios. Traten de llevar una vida de la que Dios se sienta agradado. Pero yo le pregunto, hermano querido, ¿será que en este momento, con la vida que lleva usted y que llevo yo, Dios se siente agradado? ¿Será que de la forma en la que usted y yo nos comportamos, la forma en la que usted y yo hablamos, la forma en la que usted y yo vivimos, agrada a Dios al 100%? Cierto que todavía salen palabras que no son adecuadas. Cierto que todavía salen acciones que no son agradables a los ojos de Dios. No quiere decir que el apóstol Pablo no se equivocara. No quiere decir que él ya fuera perfecto, porque de hecho, él lo manifiesta en una de sus cartas también. Dice, no que yo lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, pero una cosa hago, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a fin de glorificar al Padre. Hermano, esa debe ser nuestra condición. Y eso es lo que él le está diciendo a los corintios. Imítenme a mí, miren la forma en la que yo no me creo perfecto, miren la forma en la que yo trato de llevar una vida agradable a los ojos de Dios, miren la forma en la que yo he dejado de lado ese vocabulario que no sirve para nada, y compórtense de esa manera, porque eso agrada a Dios. Hay algo. Si el apóstol Pablo tuviera la posibilidad hoy de pararse frente a nosotros y escuchar mucho de las cosas que nosotros decimos, de la forma en la que nosotros hablamos, le aseguro que sentiría vergüenza. Porque hoy, dentro de el andar diario de cada creyente, hay frases que decimos que simplemente las queremos camuflar y como cristianos las usamos. De pronto sabemos que el origen de esa frase que usted y yo decimos es una grosería, pero nosotros la camuflamos diciendo de otra forma para que no suene tan feo.
Y es algo que en la gran mayoría de las esferas cristianas se sigue dando hoy. Y parece normal. Pero si nosotros leemos concienzudamente las cartas de Pablo y leemos el Antiguo Testamento y leemos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar por ningún lado sombra alguna de palabras deshonestas, de palabras sucias que hayan sido transformadas para que no suenen tan feas. No las hay. Por algo, el apóstol dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que produzca gracia a los oyentes. Aquella que sea para que los oyentes sean edificados. Hermanos, yo le invito a que analicemos un poquito nuestro vocabulario y tenemos que llegar a la conclusión de que hay muchas palabras que no edifican para nada. Y que son vergonzosas, que si las analizáramos profundamente, concienzudamente, tendríamos que decir: Padre, perdóname por hacer uso de estas palabras que no te agradan. Y no necesito repetir ninguna. No necesito decirle: ¿se acuerda de tal cosa? No. Simplemente pídale al Señor en este momento que le recuerde cuáles son, y usted solito se dará cuenta. Pablo le dice: Corintios, mi ruego para ustedes es: sean como yo. Y hermano, esto es algo que pesa. Es algo que pesa. Yo no puedo decirle a ustedes: imítenme, porque tal vez algunos ya lo están haciendo. ¿Qué es lo que generalmente imitamos? No lo bueno, sino las cosas malas que vemos hacer a otros. Eso es lo que imitamos. ¿Por qué los niños se vuelven rebeldes con los padres? Porque ven a otros niños que son rebeldes con sus padres. ¿Por qué los niños se vuelven moquisucios en los colegios? Porque en los colegios se escuchan a otra cantidad de niños diciendo groserías. Y luego llega el momento en el que sencillamente ya no se tiene control y empiezan a salir como algo natural. ¿Pero por qué? Porque la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso que sale es de lo que está lleno nuestro corazón. Si mi corazón está lleno de rabia, si mi corazón está lleno de orgullo, si mi corazón está lleno de suciedad, si mi corazón está lleno de malas palabras, eso es lo que va a salir por mi boca. Si mi corazón y mi mente están llenas de morbosidad, eso es lo que va a salir de mis ojos y de mi boca. Así que, hermano, cuando Pablo dice: os ruego que me imitéis, lo que les está diciendo es: consideren mi comportamiento hasta ahora, analicen quién he sido yo delante de ustedes, imiten eso. Los judíos tenían una característica, y eran los que estaban persiguiendo
al apóstol Pablo, donde quiera que él iba. Había un grupo que se había dedicado a eso. Eran contradictores a él. Así que Pablo se paraba ante un púlpito, ante un grupo de personas para predicarles la palabra de Dios. Y apenas él se bajaba de ahí, inmediatamente empezaban su labor aquellos otros judíos que estaban alrededor y empezaban a decirle: ¿si ven? Él está enseñándoles que vayan en contra de la ley. Ustedes tienen que guardar la ley, porque si ustedes no se circuncidan, si ustedes no guardan la ley, nunca podrán ser salvos. A pesar de que Pablo les acababa de hablar de la gracia, a pesar de que Pablo les podía acabar de decir que la salvación era y sigue siendo totalmente una obra perfecta de Dios. Entonces estos otros se levantaban y les decían: así que Pablo les está diciendo a ustedes que no guarden la ley. Tengan cuidado, porque eso no está bien. Ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que guardar los mandamientos, porque si no, es mentira que son salvos. Esa gracia que él les enseña no es verdad. Esa era la labor. Hermanos, miren la situación. Tristemente, hoy sigue pasando. Cuando alguien como yo se levanta ante ustedes y les dice: hermanos, la salvación solo depende única y exclusivamente de Dios. Nada de lo que yo haga o deje de hacer ni me da ni me quita la salvación. Nada. Pero luego se para otro y dice: es que por eso dice la Escritura que debemos cuidar nuestra salvación, porque ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y luego viene otro y les dice: es que hay que aceptar a Cristo como Salvador, porque si no, usted no es salvo. Usted hizo la oración de fe, si no la hizo, usted no es salvo. Y cosas como esas, que sencillamente llevan a la persona a decir: oiga, ¿verdad? ¿Y por qué a mí en la iglesia nunca me han hecho hacer la oración de fe? ¿Dónde la encuentra usted en las Escrituras? ¿Hay algún lado en las Escrituras en el que usted diga: mire, aquí está, el apóstol tal le dijo a la iglesia tal que debían hacer la oración del pecador? ¿La encuentra? Yo tengo que decirle: no, no está. No está, eso no existe. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que aunque no esté en las Escrituras, algunos asumen que sí está y practican eso como si fuera palabra de Dios. Y lo que Pablo les está diciendo a ellos es: miren, hermano, corintios amados, ustedes son mis hijos, yo los engendré. Ustedes no se dejen llevar por enseñanzas equivocadas de ayos que han venido a ustedes para hacer entre ustedes división. Sigan los lineamientos claros de la Escritura. De eso es de lo que se trata. Ahora, quiero aclarar, para que no se dé la mala interpretación de ninguna manera, de que Pedro, Apolos, Cefas, Apolos y Pablo estaban predicando diferentes cosas. No, ellos estaban predicando todo lo mismo, la palabra de Dios. Pero había algunos que habían dicho: oiga, ¿a usted no le parece que es mejor la enseñanza de Cefas? ¿A usted no le parece que es mejor la enseñanza de Apolos?
Así que mejor vámonos con Apolos. Note que no fue Apolos el que hizo esto. Era una persona dentro de la iglesia en Corinto que empezaron a hacer esa división. Aquellos malos ayos que empezaron a decir, es mejor la enseñanza de uno que de otro. Imagínese usted que tiene un hijo pequeño, como Daniel, ¿sí? Que todavía está muy susceptible a cambios. Si en este momento a Daniel lo cogiera un mal ayo y empezara a decirle, su mamá no es Margarita, su mamá se llama Nina, su papá no es Fernando, su papá se llama Hernán. Y todos los días estuviese haciendo eso con Daniel, ¿qué creen que pasaría con él? ¿Que lo va a creer? Él va a crecer creyendo que su mamá y su papá son otros. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Algunos se habían levantado para decirle, miren, aquí nosotros a quien tenemos que seguir es a Apolo, aquí nosotros a quien tenemos que seguir es a Cefas. No escuchen a Pablo. Pablo no es bueno. Pablo, miren la trascendencia de él. ¿De dónde viene Pablo? Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Cómo ahorita va a decir que él es el que va a edificarla? No le crean a Pablo. Mire, en cambio miren la vida de Apolo. No tiene nada extraño en él. Miren la vida de Cefas, tampoco tiene nada extraño. Pero el comportamiento anterior de Pablo nos deja mucho que desear. Así que, no escuchen a Pablo. Por eso es que Pablo tiene que decirle, no olviden quién es el trono. No olviden por quién usted llegar al conocimiento de Dios. Imítenme. Ahora, note algo también muy concreto. Pablo en ninguna manera está desechando a Cefas y a Apolo. Él no los está desechando. Por el contrario, Él les ha dicho, cada uno de nosotros tiene una labor específica para cumplir en la obra del Señor. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es de Dios. Y por eso aclara después, dice, así que ni el que ciega, ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién es Cefas? Dice, los tres somos siervos del mismo Dios. A Él servimos los tres. Así que no se trata, hermanos, de que Pablo esté descalificando a Cefas o esté descalificando a Apolo. Lo que él le está diciendo es, recuerden que aquellos que se levantan para crear en ustedes división, no es Cefas, ni tampoco es Apolo, tampoco es Pablo. Son personas que se han querido poner entre ustedes como líderes, como malos ayos, que lo único que buscan es crear división en la iglesia. Y hermano, déjeme decirle, eso sigue pasando. Eso hoy sigue pasando. Porque hay personas que se pueden levantar hoy aquí a decir,
Oiga, ¿ustedes han escuchado al pastor David cuando él ha venido a predicar? ¿Sí? ¿Y a usted no le parece? ¿A ustedes no les parece que su enseñanza es más profunda que la del pastor Hernán? Que su forma de predicar es totalmente amena, a diferencia de cómo predica el pastor Hernán. Y se pueden levantar y decir: pastor, ¿por qué usted no piensa en venir a pastorearnos a nosotros? Pero habrá otros que dirán: no, ¿cómo se le ocurre? No, si eso llegara a pasar, yo me voy con Hernando. Hermano, yo no estoy aquí para llevarme a nadie. Y cuando alguien viene a predicar, tampoco viene a llevarse a nadie. Nosotros debemos tener en claro que al único que seguimos es a Cristo. Y si eso no está claro entre nosotros, entonces perdimos el tiempo, perdimos el año. Sí, pueden haber entre nosotros lazos de amor muy grandes. Y si por alguna razón yo mañana tengo que irme, no es que usted diga: pastor, ¿para dónde va? Yo me voy con usted. No, usted se queda aquí porque esta es su iglesia. Aquí fue donde Dios lo puso. Y si Él me lleva a mí, no me lleva con cola. Si Él me lleva a mí es para que yo cree una nueva cola donde vaya. ¿Me hago entender? Hermano querido, tenga presente, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto: imítenme, es porque Él les ha dado un muy buen ejemplo. Un ejemplo de seriedad, un ejemplo de buena doctrina, un ejemplo de buen comportamiento, un ejemplo de predicación de las Escrituras, un ejemplo de vida. Eso es lo que le está diciendo: imiten. Imiten. Pero preguntemos, ¿qué cosas son las que estamos imitando? ¿Y de quién? ¿De quién estamos imitando? Nos gusta imitar cosas como impuntualidad. Eso sí lo imitamos. Falta de compromiso, también lo imitamos. Y sencillamente decimos: ah, pues si nadie lo hace, yo tampoco. Si nadie quiere orar, pues yo tampoco. Si nadie quiere venir a estudiar, ¿yo para qué voy? Ah, pero es que a mí sí me la van a venir a montar. ¿Cómo Perencejito no le dicen nada cuando no viene? ¿Ve? ¿Qué es lo que estamos imitando? Lo malo. En lugar de decir: oiga, el pastor nunca deja de venir a los cultos, así venga uno, él le enseña. Entonces, ¿por qué no imitar eso? ¿Por qué no imitar eso? Ah, es que, por ejemplo, ¿cómo pretenden que yo vaya estando enfermo? Es que, ¿qué tal? Y yo le pregunto: ¿y si se queda en la casa se mejora?
¿Sí o no? No, sigue igual. Hay personas que toman la vida cristiana como si fuera una medicina mala. Pues cada vez que tenga la posibilidad de no tomármela, no me la tomo. Entonces, pasan cosas como, bueno, el domingo pasado, la gran mayoría estaban de campamento. ¿Y usted que no fue al campamento, qué hizo? ¿A dónde fue? Estar en la casita. Yo. ¿Y eso es lo que manda la Escritura? No. No, porque no ir a otra iglesia, pues pienso yo, ¿no? Si yo voy a otra iglesia, pues no me encuentro a uno y lo hacen como le irán a recibir a uno, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si en la iglesia no había culto porque estábamos fuera de la ciudad, ¿qué era lo correcto? ¿Ir a otra iglesia? Y guardar el día del Señor común y corriente. ¿Pero qué hice quedándome en casa? Ver televisión, dormir hasta más tarde. Y si me invitaban a salir, me voy. ¿Cierto? Pues sí, ¿no? Ahora, si sabíamos que había campamento, ¿qué era lo correcto? Ir al campamento. Pero empezamos a sacar cosas como, no tengo plata, eso es para los que pueden, eso es para los ricos, yo soy pobre. Es que ustedes son un poco desocupados, yo no. Yo sí tengo que trabajar. Y cosas como esas. Pero es más fácil dejar de congregar y decir, no voy porque está muy caro. ¿Yo de dónde voy a sacar todo eso para ir? ¿Se da cuenta? Ahora, yo no sé si le estoy tocando la llaga a alguno, pero simplemente digo, hermano, lo fácil es hacer nada. Eso es lo fácil. Entonces, se me olvida que es el día del Señor. Yo recuerdo para hace unos años atrás, cuando estábamos en toda esa política sin sentido, en la que había la celebración de Navidad, justo 24 de diciembre, que 25 de diciembre cayó un domingo. Y preguntamos, hermanos, mañana 25 de diciembre tenemos el culto. Y algunos dijeron, no, ¿para qué? Vamos a estar trasnochados. No tengamos culto porque es que nadie va a venir. Vamos a estar trasnochados, así que ¿para qué? A venir a dormirnos ahí no aguanta.
lastimosamente cedimos y dijimos, está bien hermano, no hay culto el 25 de diciembre. Y esa mañana nos levantamos nosotros común y corriente y empezamos a mirarnos las caras. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? De inmediato dijimos, nos arreglamos todo y nos vamos para esta iglesia. Si en la iglesia de nosotros no hay culto, yo no me puedo quedar como si nada pasara, así que nos vamos a buscar otra iglesia donde sí haya culto. Y nos fuimos. Llegamos a la iglesia y estuvimos toda la mañana en culto y lo disfrutamos. Gracias al Señor. Desde ese día dijimos, nunca más sucederá esto de que se cancele el culto de la iglesia, que porque es 25 de diciembre. Hermano querido, yo tengo que decirle a usted, esas son las cosas que nosotros debemos imitar. No lo malo, pero siempre estamos fijándonos en lo malo para imitar. Y lo que Pablo les está diciendo a los corintios aquí es, imiten de mí. ¿Pero qué imiten? Lo bueno. Aquellas cosas que ustedes han visto que yo hago. Y por eso el versículo 17, que no me quiero entrar mucho en él, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pero mire el pedacito que sigue, el cual os recordará mi ¿qué? Mi proceder en Cristo. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo, hermanos corintios, miren, e imiten de mí cómo es que yo me comporto siendo un hijo de Dios. Miren cómo es que yo me comporto siendo un siervo de Cristo. Porque hermano, recuerden que la palabra siervo traduce esclavo. Y el esclavo hace lo que se le dé la gana, ¿cierto? De ninguna manera. ¿Qué hace el esclavo? Lo que le manda a su amo. ¿Y quién es su amo? ¿Ah? Así usted me diga, es que yo no estoy esclavo de nadie. Tengo que decirle, si no es esclavo de Dios, ¿de quién es esclavo? Así que, aunque no lo quiera, usted es esclavo. La diferencia entre ser esclavo de Dios, siervo de Dios, es que Dios nunca, y téngalo muy claro, nunca va a querer que yo haga algo en contra de mí mismo o en contra de Él. Pero, del siervo de Satanás, ¿qué podemos decir? Él es el que se dice, y usted se va a perder la rumbita. Tómese uno para hacer. Mire cómo lo está mirando la vecina. O mire cómo la está mirando el vecino. ¿A qué lo obliga? ¿O a qué nos obliga? A ir en contra de nosotros mismos.
Piense en todos los pecados que usted quiere. ¿A quién perjudica? ¿Ah? ¿A los demás? A uno mismo. Pero a ese amo sí lo queremos servir de todo corazón. Así que, hermano querido, Pablo le está diciendo, miren mi comportamiento. Miren cómo he sido yo con ustedes. Miren cómo me he comportado todo el tiempo. Imiten esto. Imiten. Pero, una vez más, solo nos gusta imitar aquello que sabemos de antemano que está mal. Eso es lo que nos gusta imitar. Hermanos queridos, el apóstol Pablo lo dice de una forma muy especial. Mire lo que dice: os ruego. Noten que él nos dice: les ordeno. Aunque tiene la autoridad como padre espiritual para decirles, les ordeno que se comporten como yo, él no lo hace. Por el contrario, apela a algo en ellos, diciéndole, les ruego, sean como yo. Hermano querido, tenga presente que el ruego que hace Pablo a los corintios hoy también nos sirve a nosotros. Ese mismo ruego del apóstol Pablo a los corintios, y es por eso que Dios permite que la carta a los corintios nos llegue a nosotros, para que podamos entender que también a nosotros se nos está diciendo, os ruego, sean como yo. Miremos algunas características superficiales acerca del apóstol Pablo que nosotros pudiésemos decir son dignas de imitar. Primero, se dejaba vencer por cualquier cosa. ¿Sí? Haciendo frío, mejor no vamos hoy. ¿Está lloviendo? No, nos enfermamos. Estoy medio enfermo, mejor me quedo. Es que está lejos. Hay que coger transporte. ¿Sí? No, mire. Me han dado un garrote y he seguido predicando. Me han ordenado que me calle y sigo predicando. Me han metido preso y allá en la cárcel predico. Me dieron pedradas, me dejaron casi muerto y volví a entrar a seguir predicando. Se hundió el barco en el que iba. ¿Y yo qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando el barco se hundió?
estaba predicando. ¿Eh? Llegan a la isla, todos están ahí mirando y decían, ay, miren, pobrecitos, se iban a ahogar. Pablo empieza a coger un pedazo de leña para echarlo al fuego, para calentarse un poquito más porque tenía frío. Todo mojado de haber nadado ahí. Echa un palo y se le pega una serpiente a la mano. Y todos los que estaban ahí decían, ese hombre está maldito. Miren, el mar se lo quería tragar, se salva del mar y viene y lo coge esa serpiente que es la más venenosa de nuestra tierra. Y estaban ahí esperando a qué horas caía muerto. Y Pablo sencillamente hace así, le sacude la mano y la serpiente cae y él sigue predicando. Y después dice, oh, este es un Dios. Porque la serpiente no le hizo nada. Y era la más venenosa de ese sector. Pero el que dijo, ay no, es que necesito ir urgente al médico porque mire, me mordió esa serpiente y esa es bien venenosa, necesito que me lleven urgente, que me apliquen el suero antiofídico. No, siguió predicando, como si nada pasara. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no imitamos eso? ¿Por qué no imitamos eso? Diga. Si pudiéramos, ¿a quién imitarían? De las Escrituras. Algunos serían felices imitando a Caín. Otros serían felices imitando a Jacob cuando engañó al papá. Es que hay que ser pillo. Otros serían felices imitando a Saúl cuando quiso tomar el lugar del sacerdote, del profeta. Otros serían felices imitando a Judas, el Iscariote. ¿Cuánto me dan y yo lo entrego? Otros serían felices imitando a Pedro cuando empezó a dudar y se hundió en el mar. O cuando negó al Señor 3 veces. Otros serían felices imitando a las mamás de estos hombres que le dijeron, Señor, tenemos una petición para ti, que cuando venga en tu reino mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso sí lo quisiéramos imitar. Esos son los pasajes de la Biblia que sacamos para imitar. En lugar de decir, oiga, yo quiero ser, como dice la Escritura, un varón esforzado, un varón valiente, un varón echado para adelante. Quiero ser una mujer como Ruth, quiero ser una mujer como Sara, quiero ser una mujer como Noemí. Quiero ser una mujer como María. No. Solamente buscamos los peores ejemplos para seguir. Hermano querido, cuando la Escritura me dice, por parte del apóstol, que él me ruega que lo imite, yo tengo que ver la vida de Pablo y poder decir, Señor, yo quiero ser como era Pablo. Un hombre entregado al servicio tuyo.
Un hombre que nunca puso ni siquiera, y escúcheme bien lo que le voy a decir, ni siquiera puso excusa con los recursos económicos. Porque cuando allá en Hechos 13, los discípulos estaban orando y dijo el Espíritu Santo: separen a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si ustedes leen el pasaje, ahí nos dice de esta manera: entonces los discípulos, habiendo orado, le impusieron las manos, recogieron la ofrenda y se la dieron para que se fuera. Ahí no dice eso. ¿Saben qué dice? Les impusieron las manos y los destinaron a la gracia del Señor. Aún sus propios recursos el apóstol Pablo los puso al servicio de Dios. Él nunca se quejó, nunca estaba diciendo: oiga, pero la iglesia no me ha dado nada. De hecho, muchas veces dijo: he trabajado con mis manos para no ser carga a ninguno de ustedes. Y encontré a unos que eran del mismo oficio que yo y me uní a trabajar con ellos. Y no solamente estaba pensando en sus necesidades, sino que él decía: para llenar mis necesidades y las de las que están conmigo. Nunca comimos de balde el pan de nadie. Ese es el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros deberíamos imitar. Pero, hermano, vamos a tal cosa. Ay, pero ¿y eso cuánto cuesta? Ay, pero es que yo no tengo. Ay, pero es que... no imitamos lo correcto que deberíamos imitar. Oh, mi hermano querido, cuánto necesitamos de hombres y mujeres que estén listos a imitar las buenas cosas que vemos de todos los personajes bíblicos. ¿Por qué no imitar a Noé, por ejemplo? Cuando a Noé se le dijo: construye un arca, y le dijeron: ¿de qué madera tiene que ser? Pero no le dijeron: aquí está la plata para que compre la madera, aquí está la herramienta para que haga el arca. ¿Y qué hizo Noé? Decir: Señor, eso es una obra muy grande, yo no soy capaz. ¿Cómo se te ocurre? Yo, eso me va a salir un ojo de la cara. Cuando a Abraham le dijeron: vete de tu tierra, él no dijo: Señor, y mis tierritas, la herencia de mi padre, ¿cómo la voy a dejar ahí botada, Señor? No, arrancó y se fue. ¿Se da cuenta, hermano? Pero nosotros no queremos imitar esas acciones. Solo queremos imitar las que, en lugar de edificarnos, nos dañan. Esas son las que imitamos. Hermano, quiero dejarle pensando en esto. ¿Por qué no piensas en un personaje bíblico? Y no les digo que lo tomen por mí. Para mí hay un modelo, aparte de Cristo, obviamente, y es a un hombre que admiro con todo mi corazón, y es el apóstol Pablo.
Maravilloso poder ver en tu palabra las cosas tan, pero tan grandes que tú hiciste con cada uno de los personajes bíblicos. Y en mi caso personal, poder admirar a Pablo en su comportamiento, en su forma de hacer las cosas. Padre, yo quiero pedirte de manera muy especial, no que me permitas imitar a Pablo por lo que era Pablo, sino imitar porque Él te imitaba a ti, Señor Jesucristo. Amén. Y ese es mi anhelo. Y pido para que a mis hermanos también les hagas entender que en lugar de estar imitando estrategias, artimañas y cosas indebidas de seres humanos que no nos dejan nada, sea nuestro anhelo ser cada día más como esos hombres y mujeres que encontramos en las Escrituras, a los cuales tú usaste de tal manera que podamos cada día ser como ellos. Oh Dios, perdónanos por haber estado siguiendo modelos equivocados. Perdónanos por haber querido seguir modelos no bíblicos y que en definitiva lo único que han hecho es alejarnos de ti. Pero de aquí en adelante rogamos que nos ayudes a enfocar nuestra mirada en esos hombres y mujeres que encontramos en tu palabra, que fueron fieles a ti, a los cuales querramos imitar. Te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.